Hola, buenas noches. Hoy vamos a continuar con el contenido de transacciones. Hoy vamos a estar terminando ese contenido que, así como había comentado hoy en la parte de novedades, sería el contenido central para nuestra prueba correspondiente al examen final. La clase pasada, la semana pasada, habíamos hecho este desarrollo donde queríamos codificar todo lo necesario como para poder contemplar la operación de venta. Esa operación de venta, que parece sencilla, nos dimos cuenta que desglosando implicaba varios subprocesos que deberían finalmente manejarse como uno solo, debido a que en caso de algún error en cualquiera de esos subprocesos, nosotros tendríamos que revertir toda la operación de manera a tener los datos consistentes. Recordando un poco ese análisis que habíamos hecho, nos habíamos percatado que la operación de venta primeramente implicaba crear un registro en la tabla venta, que lo tengo un poco por acá. La operación de venta implicaba primeramente registrar en nuestra tabla cabecera la fila correspondiente a la venta que estábamos queriendo concretar. Seguidamente, la idea era la siguiente: el usuario tendría que ir incluyendo los detalles de productos que se están vendiendo dentro de esta operación. Esos registros nosotros los vamos metiendo, o los vamos a ir metiendo en la siguiente tabla llamada detalle venta, que, si se fijan, en este caso, según este diseño, tiene su propio identificador, pero luego viene el campo Venta ID, que es una FK que viene de la tabla venta. Gracias a este identificador, nosotros podemos saber o podemos localizar todos los detalles que correspondan a una venta en particular con este dato. Luego tenemos el artículo que se está incluyendo en la venta, cuánto se está vendiendo de ese artículo, a qué precio, y en este caso el importe, que hace referencia a precio por cantidad. Entonces, esto es lo que estaríamos terminando el día de hoy. Nosotros insertamos una cabecera, insertamos n detalle. Por cada inserción en la tabla de detalle, tendríamos que ir a actualizar la existencia del artículo vendido. Si vendí 2, tenemos que ir a restar eso de su existencia actual, y volviendo a lo que sería nuestra tabla de venta, por cada inserción en la tabla de detalle, nosotros tendríamos que ir a actualizar el monto de la venta. Si voy agregando detalles, esto va a ir incrementándose. Si voy quitando de esta venta, este campo tendría que ir disminuyendo en ese caso. Eso fue lo que analizamos la clase pasada, y en base a ese análisis fue que empezó nuestro desarrollo, que tenía primeramente la parte visual del formulario, que sería este formulario que se va a estar encargando de mantener estas dos tablas: la tabla cabecera, venta; la tabla de detalle, detalle, venta. Antes de continuar, me gustaría saber si me están escuchando. Excelente. Bueno, entonces tenemos primeramente la parte visual. Los datos de la parte superior son controles que van a estar manteniendo los campos de nuestra tabla cabecera, la tabla venta. Tenemos un sector en el cual el usuario va a ir visualizando los detalles que va agregando dentro de la venta. El cliente se me acerca al mostrador, me trae 10 productos, yo voy agregando esos productos a mi venta, y eso lo tengo que ir viendo a medida que lo voy agregando en esta grilla que tenemos acá, ¿sí? El bloque que me va a permitir a mi usuario agregar o quitar los detalles, los productos que el usuario me trae al mostrador, lo tengo acá. Yo, usuario, tendría que escoger el producto. Al escoger el producto,
ya tendríamos que ir a hacer una consulta a la base de datos y recuperar el precio de venta actual de ese producto seleccionado. Eso nosotros ya lo vamos a completar acá en el campo precio. Podría ser opcional inhabilitar este campo, en este caso está inhabilitado, seguramente mediante la propiedad read only o enable de este control. En este caso no sería enable, pero estaría como solo lectura, read only true. Entonces, según este diseño, yo escojo un producto, me trae el precio de venta actual de ese producto, pero no le permitimos al usuario modificar. Por eso ya está adrede inhabilitado esto. Si a mí me piden sugerir el precio de venta, pero que el usuario tenga la posibilidad de realizar ciertas modificaciones, por ahí le puede aplicar un descuento. Si esas son las condiciones que recibimos, no estaría mal en ese caso habilitar este control precio. Entonces, selecciono un producto, ingreso la cantidad, ya me trajo el precio y al agregar esto se tiene que insertar en la tabla de detalle, en la tabla de detalle de venta y yo automáticamente lo tengo que visualizar en mi grilla de detalle con la cantidad, el precio y el precio por cantidad, que sería lo que figura acá como columna import. En la parte inferior también se va a ir actualizando la información, en este caso, que hace referencia al total de la venta. Eso nosotros lo tenemos acá en la tabla cabecera. Entonces, inicialmente esto se inserta con monto cero, porque estoy insertando la cabecera, no tengo detalle alguno. Se supone que monto venta es la sumatoria de detalles de esta venta. Entonces, inicialmente esto tiene cero. Y a medida que yo vaya agregando detalles, esto también se tiene que ir actualizando en este sector. Finalmente, cuando el usuario dice que la venta es todo lo que va a llevar el cliente, la venta está ok, entonces en ese caso él presiona este botón aceptar y es ahí recién donde nosotros confirmamos todas estas operaciones que estuvimos realizando. Vuelvo a repetir: insertar cabecera, insertar detalle, actualizar existencia, actualizar monto total de la cabecera. Todas esas operaciones que las fuimos realizando recién se van a confirmar en la base de datos al presionar el botón aceptar. Ahí recién nosotros vamos a estar terminando o finiquitando nuestra transacción y esos registros actualizados van a estar ya disponibles ya del lado de la base de datos y para cualquiera de los usuarios conectados, en este caso, a esta base de datos de stock. ¿Hasta dónde llegamos la semana pasada? Vamos a repasar un poco. Y para poder codificar el formulario de venta, tuvimos que declarar una variable del tipo SQL Transaction. Por eso tuvimos que hacer uso de este espacio de nombre y gracias a eso pudimos crear un objeto, en este caso una variable, capaz de almacenar un objeto del tipo SQL Transaction. Este objeto SQL Transaction es el que me permite a mí iniciar una transacción, realizar N procesos dentro de esa transacción y finalmente, si todo está en orden, si todo se pudo concretar sin problema, me permite a mí confirmar la transacción. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Manejar procesos diferentes como una sola operación, como una unidad de proceso. En caso de que uno de esos subprocesos genere un error, dé algún error, en ese caso nosotros anulamos la transacción y por ende todos los insert, todos los updates, todos los delete que hicimos dentro de la transacción en cuestión desaparecen automáticamente. Vuelvo a repetir, ¿para qué usamos transacciones? Para mantener los datos consistentes. ¿Cuándo estaríamos usando transacciones? Cuando nosotros nos damos cuenta que el proceso en realidad no es uno solo, que el proceso consta de varios subprocesos que normalmente afectan a más de una tabla y en ese caso yo ya tendría que darme cuenta de que necesito manejarlo como una sola operación
como un conjunto, y entonces ahí ya recurro a lo que serían las transacciones que en nuestro lenguaje y para lo que es nuestra base de datos SQL Server, las transacciones las podemos manejar haciendo uso de un objeto del tipo SQL Transaction, que es lo que declaramos acá a nivel de la clase. Luego creamos otras variables que vamos a estar utilizando y vamos a ver para qué las fuimos creando ya en ese sector. Y pasemos al evento load, que ya lo habíamos preparado la clase pasada. Y si se fijan, cuando se carga el formulario, lo primero que se hace en este caso es llamar a una subrutina cargar combos. Nos vamos a esa subrutina, que es lo que se aprecia acá, y directamente es lo que ya conocíamos: cargar y configurar un combo box. En este caso, primeramente lo hicimos con el combo cliente. Al ser una estructura with, se asume que al poner punto dentro de una estructura with, estamos haciendo referencia a lo que aparece acá. Esto que ustedes ven acá es lo mismo que escribir cbo.displayMember. Pero al estar dentro de un with, se evita tener que escribir en esta parte cbo cliente, cbo cliente, cbo cliente. ¿Qué hicimos? Configuramos displayMember, valueMember y llamamos al método generar data tabla, recibe un select y me devuelve un conjunto de filas y columnas. Lo mismo hicimos para el combo de artículo, con la diferencia que para el combo de artículo apenas cargado y configurado, le asignamos -1 a su propiedad selectIndex, de manera que de entrada no haya ningún artículo seleccionado. Vuelvo al load. Por código inhabilitamos el gbx artículo. El gbx artículo hace referencia a este bloque, ¿sí? Y también nos aseguramos, por más que ya esté así en tiempo de diseño, nos aseguramos por código, en este caso, inicializar con 0 el label LBL total venta, que sería este label que se ve acá. Entonces, ejecutando este desarrollo parcial, vamos a revisar. Ingreso al formulario de ventas, tenemos inicializado esto, tenemos inhabilitado este bloque, esto ya lo teníamos inhabilitado en tiempo de diseño. Si se fijan, ambos combos ya están cargados, pero al artículo le habíamos asignado selectIndex -1, por lo que no aparece ningún ítem ya por defecto. Esto fue lo que logramos codificando el evento load. ¿Qué hicimos después de codificar el evento load? Codificamos el botón habilitar detalle. Habilitar detalle es este botón que se ve acá. Vamos al clic de este botón a verificar qué habíamos codificado en su momento, y primeramente aparecen las validaciones de los controles de mi cabecera. Al presionar el botón habilitar detalle, nosotros nos aseguramos que el usuario ingrese un número de factura, tiene que ingresar un número comprobante, y también nos aseguramos que seleccione un cliente. Es lo que aparece acá como validación de datos de cabecera. Si es que el código llegó hasta acá, significa que el usuario sí completó ambos controles, incluido la fecha, que ya viene con un valor por default, y entonces en ese caso iniciamos una transacción. ¿Cómo iniciar una transacción? Haciendo uso del método iniciar transacción, que se encuentra ya implementado en el módulo acceso datos. En este caso me voy a ir a ver qué hace iniciar transacción y verifica el estado de la conexión. Si por ahí la conexión está cerrada, él se encarga de abrir la conexión. No podemos iniciar nosotros una transacción con una conexión que está inactiva. Entonces, si la conexión está cerrada, este código se encarga de abrir la conexión. Si la conexión ya estaba abierta, obviamente esto no se va a cumplir y dejamos la conexión abierta,
y luego tomamos ese objeto del tipo SQL Connection y hacemos uso de su método iniciar transacción o begin transaction. Entonces, si ustedes se fijan, aparece acá return connection.begin transaction. ¿Por qué? Porque el método begin transaction de un SQL connection lo que finalmente es una función que retorna un objeto del tipo SQL transaction, que es justamente lo que se ve también acá como tipo de dato que está retornando nuestra función iniciar transaction. Volviendo al código, si yo invoco al método, a la función llamada iniciar transacción, nosotros sabemos que lo que él va a retornar va a ser un objeto del tipo SQL transaction. Y por eso es que esta asignación es válida, porque ese objeto del tipo SQL transaction que él me acaba de retornar, yo lo estoy almacenando en mi variable llamada transact, que recordemos que es la que habíamos definido acá en la parte superior, que también es del mismo tipo, es del tipo SQL transaction. Es por eso que esta asignación que ven acá es válida. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué hicimos con esta línea de código? Iniciamos una transacción y la almacenamos en nuestra variable local, en este caso llamada transact. A partir de ahí, todas las operaciones que yo quiero que formen parte de mi transacción van a estar relacionadas a este objeto transact, que como le dije es un objeto del tipo SQL transaction. Teniendo ya la transacción activa, vamos a tratar de ejecutar los procesos que deberían formar parte de esa transacción. Y el primer proceso que debería formar parte de mi transacción es justamente la inserción del registro en la tabla venta, que es lo que aparece a continuación. Como es un insert, nosotros sabemos que tenemos que usar ejecutar SQL. Aparece insert into venta values arroba 1, 2, 3 y 4. Con la diferencia de que como estoy dentro de una transacción, voy a hacer uso del ejecutar SQL porque en realidad son dos. Voy a hacer uso no de este ejecutar SQL, sino de este. Tiene el mismo nombre, pero diferentes parámetros. Este segundo ejecutar SQL recibe la instrucción, recibe un objeto del tipo SQL transaction y luego la lista de valores que se van a reemplazar en los parámetros SQL. Vuelvo a la llamada y si se fijan aparece insert into venta, los arrobas necesarios para mantener la tabla venta 1, 2, 3, 4, esto es autonumérico. Luego le pasamos la transacción activa, la transacción con la cual yo voy a estar trabajando, que la acabo de iniciar acá. TXT número factura sería este valor, se va a ir a reemplazar el número factura de esta tabla, número comprobante en realidad se llama el campo. Luego viene txt fecha venta.text, se iría a reemplazar acá. Seguidamente aparece el cliente seleccionado del combo, se va a reemplazar en cliente ID. Y como estamos insertando un detalle y no podemos tener, como estamos insertando una venta y todavía no tenemos detalle alguno, cuando insertamos la cabecera ponemos 0 o enviamos 0 como monto venta. Total, más adelante, cuando vayamos insertando los detalles, monto venta se va a ir actualizando. Entonces, inicialmente, como estoy insertando recién la cabecera, el valor inicial de monto venta va a ser 0. Ese fue el insert que ya hicimos acá, en medio de una transacción. Forma parte de esta transacción porque estoy usando el ejecutar SQL que recibe un objeto del tipo SQL transaction. ¿Qué hace el código seguidamente? Habilita finalmente el GBX artículo que hace referencia a este bloque. A partir de ahí el usuario ya va a tener la libertad de empezar a trabajar con este sector de la pantalla. Por las dudas, por seguridad, más que nada, inhabilitamos el mismo botón donde estamos, que sería este botón. ¿Por qué? Porque el usuario puede hacer clic ahí,
Ya vimos todo lo que hace ese botón, inicia una transacción, inserta una cabecera, pero el usuario puede volver a hacer clic ahí y puede volver a hacer 100 veces clic ahí si no le paramos o si no le quitamos algún mensaje o algún tipo de alerta. Entonces, en este caso ya directamente, si él presionó este botón, si se pasaron las validaciones correspondientes, al iniciarse la transacción e insertar la cabecera, nosotros automáticamente ya deshabilitamos ese botón. ¿Qué ganamos con eso? Que el usuario solamente una vez haga clic en ese botón. Luego, habilitamos ya los botones que originalmente ya estaban inhabilitados en tiempo de diseño. Estos botones que ustedes ven acá. Entonces, si se fijan, estos botones en tiempo de diseño luego ya están inhabilitados. Entonces, ¿cuándo se van a habilitar los botones que me van a permitir a mí confirmar o cancelar la transacción? Cuando se haya llegado a este bloque de código, a estas instrucciones de código que están en el botón habilitar detalle y que se ejecutan una vez iniciada la transacción e insertado el registro en la tabla cabecera. Por un tema de usabilidad, pasamos ya el foco para que el usuario directamente empiece a trabajar desde acá. Pasamos el foco a este control. Total, ya ese bloque se habilitó previamente y luego le tiramos el foco. Si nosotros no hacemos esto y hacemos un focus a un control que se encuentra inhabilitado o dentro de un contenedor inhabilitado, ahí vamos a tener un problema. Tiene que estar habilitado el control y también su contenedor de manera a poder pasarle el foco. Hasta acá fue lo que habíamos desarrollado la clase pasada. Si se fijan, voy a darle a iniciar. También quiero mostrarles cuáles son mis registros en la tabla venta. Vamos a hacer un select asterisco from venta. Tengo estos dos registros, ID 6 y ID 9. Entonces, ahora yo voy a ingresar al sistema. Voy a entrar al formulario de venta. Ya se ejecutó el load, ya fueron cargados los combos. Voy a poner un número de comprobante. Voy a darle a habilitar detalle. Y si recordamos un poco el código que acabamos de analizar, ya se inició una transacción y ya se insertó un registro en la tabla venta dentro de esa transacción. Sin embargo, yo les quiero comentar que nosotros todavía no tenemos ese registro que insertamos dentro de esa transacción disponible acá en la base de datos. Solo existe para esa transacción. ¿Cuándo va a estar aplicado o disponible ya dentro de la base de datos? Cuando finalmente nosotros le demos confirmar transacción. Mientras nosotros no confirmemos la transacción, todos los insert o delete o update que hagamos con un objeto transaccional no va a estar o no va a ser aplicado en la base de datos. Entonces, hasta acá había llegado nuestro desarrollo. Ahora vamos a continuar para poder terminar nuestro formulario. Y lo que sigue es lo siguiente. Si se fijan, este clic de acá ya nos había habilitado este sector, ¿sí? Entonces ahora el usuario va a hacer lo siguiente. Va a elegir un producto. Y al elegir el producto, nosotros ya tendríamos que recuperar el precio de venta del producto seleccionado y mostrarlo acá. Eso es lo que vamos a codificar a continuación. Vamos a parar la ejecución. Si se fijan, y vuelvo a hacer acá un select, siguen estando ambos registros que ya estaban. ¿Y por qué no aparece el registro de venta que yo inserté con el clic del botón habilitar detalle? Porque esa transacción nunca fue confirmada, entonces no está disponible acá o no fue aplicado finalmente dentro de la base de datos. Vuelvo a lo que sería nuestro formulario. Vamos a seleccionar el combo
Vamos a ir a su lista de eventos y si se fijan aparece un evento llamado Select Index Change. ¿Cuándo se da ese evento? Cuando cambia el valor seleccionado dentro de este combo. Entonces ese evento nos interesa y se implementa mediante esta subrutina y acá es donde nosotros vamos a hacer esa consulta del precio de venta cada vez que cambie la selección o el ítem seleccionado de un combo, del combo de artículo específicamente. Vamos a preguntar primeramente si GBX está habilitado, si GBX artículo está habilitado. Porque solo si GBX artículo está habilitado, nos interesa hacer esa consulta. Seguidamente vamos a preguntar si el combo artículo en su select value es mayor a 0. ¿Qué significa eso? Si realmente acá en el combo artículo se seleccionó un artículo y, a ver, el código de ese artículo es 10, sí, seleccionó un producto, entonces esa es la condición que a mí me interesa detectar para darme cuenta que sí se seleccionó un producto y que es hora de que yo vaya a hacer una consulta a la base de datos para recuperar el precio de venta de ese producto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a un método que en este caso está implementado en acceso a datos que se llama traer valor. Traer valor espera que nosotros le pasemos un select y ese select como resultado debería arrojar un solo valor, el valor de no de una fila con varias columnas, sino de una fila, una columna. En otras palabras sería el valor de una celda. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un select a la tabla artículo, pero de la tabla artículo no me interesa traer más de una columna, no, solo me interesa traer el valor de la columna precio venta. Vamos a revisar si así se llama la columna. La columna se llama precio venta, está bien. Y la tabla se llama artículo. Estoy trayendo solamente una columna, pero con este select de esta manera voy a traer varias filas porque no estoy agregando ninguna condición. Entonces yo solo necesito traer el precio de venta del artículo seleccionado. Entonces mi word va a ser el siguiente, donde artículo ID sea igual y le voy a concatenar lo que yo tengo en mi combo de artículo. Veo artículo.select value, el código del producto seleccionado en mi combo. Entonces acá sí ya tengo un select que va a decir select precio de venta from artículo where artículo ID es igual a 10 por decir. ¿Cuántas filas va a arrojar este select? Va a arrojar una sola fila porque estamos filtrando por la PK. ¿Cuántas columnas va a retornar? Una sola que sería la de precio de venta y entonces traer valor ahí me va a estar devolviendo el valor de una celda. En ese caso el 5000 de ese producto, de ese artículo. Pero como yo estoy trabajando dentro de una transacción, no voy a hacer uso del traer valor estándar, entre comillas, sino que voy a hacer uso del traer valor que, aparte de recibir el select, me permite a mí pasarle un objeto del tipo SQL Transaction. Entonces, en ese caso, hago uso de una sobrecarga de traer valor que, como segundo parámetro, recibe, como les dije, el objeto transaccional. Ya tengo acá. Este código ya está bien. Él va a recuperar el precio de venta de un artículo en específico en medio de una transacción, pero el problema está en que el resultado no lo estamos almacenando en ningún lado. Tendríamos que almacenarlo en algún lado. Esto se va a ejecutar sin ningún problema, pero no se va a visualizar en ninguna parte de la pantalla. Y la idea es la siguiente, que se pueda visualizar
en este control. Y este control, según este formulario, se llama TXT precio. Entonces nosotros ahí vamos a poner TXT precio punto value es igual a el resultado de traer valor. Y ahí sí ya tendríamos que tener listo esta parte. ¿Por qué? Porque hicimos la consulta correspondiente donde recuperamos el precio del artículo seleccionado y le mostramos al usuario ese precio en este control. Vamos a hacer una prueba. Se fija en elegir Coca-Cola y ya él hizo una consulta a la base de datos y me dice que el precio de venta actual de ese producto es 5.000. Ya me completó acá este control. Elijo de 1 litro y dice que es 6.000. Entonces esa parte ya está ok. ¿Cómo sigue nuestro desarrollo? Tendríamos que codificar el clic del botón agregar. Recordando un poco qué tendría que hacer a nivel de procesos dentro de nuestra transacción, este más debería tomar estos datos e insertar el registro correspondiente en la tabla detalle venta. Aparte de eso, tiene que ir a actualizar la existencia del producto Coca-Cola 1 litro en este caso. Si vendí 2, me tengo que ir a descontar 2 unidades de este producto en su existencia. Y como tercer proceso, yo tendría que tomar este 6.000 e ir a actualizar en la cabecera, cuya información se está visualizando en este sector de la pantalla. Esos 3 procesos yo tengo que hacerlo al presionar este botón. Y también, obviamente, esa inserción del detalle, mostrarlo ya así en tiempo real acá en la grilla que tenemos en el medio de la pantalla. Eso es lo que vamos a hacer ahora, no sin antes validar que el usuario de verdad seleccione un artículo, que ingrese la cantidad y que ingrese en este caso el precio. Aunque lo del precio, según nuestro diseño, ya no haría falta debido a que el precio lo estamos recuperando directamente desde la base de datos. Vamos a parar la ejecución y vamos a pasar al evento clic del botón BTN agregar. Bueno, entonces primeramente vamos a validar que se seleccione un artículo. Vamos a preguntar si cbo_artículo.select index es igual a -1. Con eso estamos preguntando si el combo está vacío, perdón, si el combo está sin selección. En ese caso, nosotros vamos a quitar un mensaje al usuario. Le vamos a decir debe seleccionar un artículo. Seguidamente vamos a tirarle el foco al combo de artículo y vamos a abandonar la ejecución de esta subrutina. Con este exit sub, todo lo que está debajo ya no se ejecuta porque nosotros salimos directamente de la subrutina en cuestión. Luego vamos a validar el ingreso de cantidad. Cantidad lo manejamos con este control que es un number edit, un numeric updown. Entonces vamos a hacer lo siguiente: si txt cantidad.value es igual a 0, le decimos entonces al usuario debe ingresar la cantidad. Como les dije, en este caso, según nuestro diseño de formulario, no hace falta validar el precio porque el precio lo estamos recuperando directamente desde la tabla artículo. Con esto tenemos ya ambas validaciones listas.
Luego recuperamos la existencia actual del artículo. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque si yo selecciono el producto Coca-Cola y según mi inventario ya no hay de ese producto, yo le tengo que mostrar un mensaje al usuario. ¿Cómo voy a estar vendiendo un producto que según la tabla, según el campo de existencia, ya no hay? Entonces, en ese caso, vamos a hacer una consulta a la base de datos y vamos a recuperar la existencia del artículo en cuestión. Entonces, para eso fue que creamos nosotros una variable allá en la parte superior llamada existencia. Ahora están viendo el uso de esta variable. Entonces, en existencia nosotros vamos a almacenar el resultado de la consulta que vamos a hacer ahora. En existencia yo voy a almacenar el resultado de traer valor. Traer valor, en este caso, va a ser un select, va a recuperar el campo de existencia de la tabla artículo. Pero le interesa un artículo en específico, un artículo en particular que es el artículo que yo acabo de seleccionar en el combo. Entonces voy a agregarle una condición where y voy a agregar como condición, en este caso, artículo ID igual a lo que le voy a concatenar seguidamente, que sería cbo artículo.select value, que sería la propiedad que me retorna el código del producto, del artículo que se seleccionó. Como estoy dentro de una transacción, no me olvido de usar las sobrecargas que, aparte de las instrucciones SQL, reciben el objeto del tipo SQL Transaction con el cual yo me estoy manejando, con el cual yo estoy realizando o intentando concretar esta transacción. Entonces acá, esta línea lo que hace, como le dije, es si hay 100 de ese producto según la tabla, eso es lo que él me va a almacenar en existencia. Select existencia from artículo where artículo ID es igual al seleccionado en el combo y no me olvido de pasarle mi transacción. Seguidamente vamos a recuperar la última venta que habíamos generado. Recordando un poco cuando nosotros presionamos el botón habilitar detalle, ¿se acuerdan que nosotros insertamos un registro en la tabla cabecera? El problema está en que nosotros no sabemos cuál es el ID que se generó. ¿Por qué? Porque venta, en la tabla venta tenemos el campo identificador llamado venta ID, pero es del tipo identity. Ese valor se va generando solo, y si yo hago un insert a la tabla venta, no le paso el valor a venta ID y él me genera el número 1000 o me generó el 1001, pero yo no sabría qué valor yo no voy a saber qué valor él me va a generar cuando voy a hacer un insert. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como el insert se hizo acá y yo no sé cuál es el ID que se generó, como estoy dentro de una transacción, yo voy a recuperar el último valor generado en venta para esta transacción o dentro de esta transacción. ¿Cómo hacemos eso? Siempre que yo quiero recuperar un valor, eso ya me da la pauta que tengo que usar el método traer valor. Un valor hace referencia a una fila, una columna. Yo voy a hacer lo siguiente. En vVentaID, que es otra de las variables que habíamos creado acá en la parte superior, en vVentaID yo voy a asignar lo siguiente, el resultado de traer valor. Pero traer valor en este caso va a ser un select max. Select max recupera el valor máximo del campo que le pasamos entre paréntesis. Sería venta ID from venta. Siempre pasándole mi transacción actual. Atiendan bien acá. Select, estoy haciendo un query, una consulta a la tabla venta. Pero de la tabla venta estoy recuperando el valor máximo almacenado en la columna venta ID.
En otras palabras, estoy recuperando el último ID generado en la tabla venta dentro de mi transacción. Entonces, si nos vamos de vuelta a habilitar detalle, si cuando se ejecutó este insert se generó el ID 1320, este select me va a estar devolviendo 1320 y lo voy a almacenar acá. Con esto yo ya tengo el valor del ID generado en la cabecera y a partir de ahora todos los detalles que yo voy a insertar lo voy a estar insertando con este ID, porque el ID para los detalles, vuelvo acá, el valor de venta ID para todos mis detalles dentro de una venta debería ser el mismo. Lo único que va a ir cambiando sería su autonumérico, pero que nosotros no lo estamos manejando, y el artículo que se va agregando al detalle. Pero esto se mantiene. Gracias a este valor es que yo puedo tomar una ID de una cabecera y gracias a eso puedo identificar todos los detalles relacionados a esa cabecera. Este es el valor de mi cabecera. Vuelvo a mi código y acá dice un comentario: guardamos el importe del detalle en una variable. Entonces en este caso sería importe detalle, va a ser directamente cantidad por precio. Básicamente sería tomar este control, cantidad, y multiplicarlo por el precio al cual se está vendiendo. Eso lo almacenamos en una variable de manera a tener ya listo ese dato cuando tengamos que insertar el detalle y almacenar un valor acá en importe, porque importe es precio por cantidad, cantidad por precio. Fíjense en esta pregunta. Ya habiendo hecho las validaciones al agregar, ya habiendo recuperado la existencia del artículo seleccionado y del valor de la cabecera con la cual estamos trabajando, esta pregunta es muy importante, porque estoy preguntando si la cantidad ingresada por el usuario, txt cantidad.value, hace referencia a esto, si la existencia del producto es 5 y el usuario ingresa acá 7, ahí hay un problema, no podemos vender más de lo que tenemos. Entonces, es eso lo que se está preguntando acá. Si la cantidad supera a la existencia actual del artículo que le habíamos recuperado acá, ahí nosotros le tenemos que decir: mira, no podés vender más de lo que tenés. Entonces, ahí vamos, en ese caso, si se cumple esa condición, vamos a mostrarle un mensaje al usuario que va a decir: no existen artículos suficientes para la venta. Y ya no hacemos nada, porque todo el resto se encuentra en el bloque else. Si se llega a cumplir esto, salta el mensaje y automáticamente ya no hace nada este botón agregar. Si esta condición no se llega a cumplir, quiere decir que sí existe suficiente cantidad de ese artículo como para que podamos vender. Si el inventario decía que había 100 y el usuario está tratando de vender 10 de ese producto, esto no se va a cumplir, entonces pasamos a este bloque, que sería el bloque de éxito, en este caso el bloque else. Como pasó la validación anterior, insertamos el registro correspondiente en la tabla detalle. Es acá donde nosotros vamos a codificar el segundo subproceso que forma parte de nuestra transacción. El primer subproceso sería el insert a la cabecera, que ya lo hicimos en habilitar detalle. Ahora pasamos al segundo de 4 procesos, que sería insertar en detalle venta. Insertar en esta tabla sería. Entonces hacemos ese insert mediante ejecutar SQL. Ejecutar SQL va a recibir esta instrucción: insert into detalle venta.
valores. Y según yo veo este diseño, como este es autonumérico, hay 1, 2, 3, 4, 5 parámetros que deberíamos manejar. Arroba 1, arroba 2, arroba 3, arroba 4, arroba 5. Luego, como estoy dentro de una transacción, no voy a usar esta sobrecarga que ya recibe directamente después los valores a reemplazar en los parámetros, sino que voy a usar esta segunda sobrecarga que antes de los valores a reemplazar recibe el objeto del tipo SQL Transaction con el cual yo estoy trabajando. Y yo estoy trabajando con transact, que sería mi variable que tiene ese objeto SQL Transaction. Luego van los valores a reemplazar. Y según este diseño, el valor de arroba 1 hace referencia a venta ID. Ese valor nosotros ya lo recuperamos acá. Entonces le voy a pasar lo que tiene actualmente mi variable de venta ID. Vuelvo al diseño y aparece el artículo ID. El artículo ID nosotros lo tenemos en el combo con el cual estamos trabajando. Específicamente haciendo uso de su propiedad selectValue. Coma, luego viene la cantidad. La cantidad nosotros lo tenemos en txt cantidad.value. Luego viene el precio. Y finalmente aparece el valor de importe. Importe era precio por cantidad. Entonces, para eso ya hicimos el cálculo acá. Directamente le podemos pasar el valor de B importe detalle. B importe detalle. Con esto ya tenemos concretado dentro de la transacción pendiente de confirmación el segundo de 4 procesos a realizar dentro de nuestra transacción. Ya insertamos en nuestro detalle. Pasemos al tercer proceso a realizar, que como insertamos un detalle, tendríamos que actualizar la existencia del producto. Si vendimos 2, tenemos que ir a descontar eso de la existencia del producto en cuestión. Entonces también vamos a usar ejecutar SQL, pero en este caso para hacer un update. El update sería a la tabla artículo. Y vamos a setear o configurar los siguientes campos. En este caso, vamos a tomar el campo de existencia y a ese campo de existencia le vamos a asignar lo siguiente. Le vamos a asignar lo que ya tenía en ese momento de existencia menos un parámetro SQL, menos arroba 1. Como voy a actualizar un artículo, necesito actualizar un artículo en particular, le voy a agregar el word y el word va a ser por artículo ID, que va a ser igual a arroba 2 en este caso. Esta es mi instrucción SQL. Primer parámetro del método ejecutar SQL. Como estoy dentro de una transacción, el segundo parámetro va a ser transact. Y el tercer parámetro ya va a hacer referencia a los datos a reemplazar en cada uno de los arrobas. ¿Qué es lo que se tendría que reemplazar en arroba 1? El valor de la cantidad que yo me tengo que ir a descontar. Y la cantidad, vuelvo a repetir, la tenemos acá. En txt cantidad.value. Si el usuario ingresó 5, cantidad 5 es lo que yo me tengo que ir a restar de la existencia actual de ese artículo y asignar la existencia. Entonces acá va txt cantidad. Que va en arroba 2, como lo estoy comparando con artículo ID, el código del producto en cuestión nosotros lo tenemos en el combo, específicamente en su propiedad selectValue. Con esto concreté 3 de los 4 procesos que forman parte de mi transacción. Faltaría el cuarto, que es lo que aparece acá en el comentario, y dice actualizamos el total de la cabecera. Actualizamos el total de la cabecera.
Con eso yo ya sé que tendría que hacer un update y al hablarme en la cabecera que ese update tendría que ser a la tabla venta. Entonces vamos a llamar a ejecutar SQL. Vamos a hacer un update a la tabla venta. Vamos a setear el campo monto total. Vamos a verificar si el campo se llamaba así. Monto venta en realidad se llama. Copiamos este nombre. Y a monto venta nosotros le vamos a asignar un parámetro. En este caso sería monto venta, que es lo que ya había dentro de ese campo, más, y en este caso sería más porque yo me tengo que acumular los importes que voy agregando en el detalle, arroba 1. Where venta ID es igual a arroba 2. Entonces, paso al segundo parámetro que sería el objeto transaccional. Tercer parámetro, empiezan los valores a reemplazarse en estos parámetros de SQL. Donde yo tengo el valor que me tengo que ir a sumar. Si yo selecciono un artículo, ingreso cantidad 1, 5, ingreso cantidad 2, precio de venta 5.000. En realidad lo que yo me tengo que ir a acumular en la cabecera no es 5.000, sino sería 5.000 por 2. 10.000 guaraníes es lo que yo tendría que ir a sumar en mi tabla cabecera, específicamente en el campo monto venta. Ese valor yo ya lo tengo acá en B importe detalle. Entonces le paso el valor de B importe detalle y este valor es el que se va a reemplazar acá. Donde venta ID sea igual a arroba 2. Donde yo tengo el valor de venta ID, lo tengo justamente en mi variable de venta ID. Y con esto concretamos los cuatro procesos que forman parte de mi transacción. Sin confirmar todavía la transacción, que todavía no llegamos a esa parte. Luego dice, se muestra lo agregado en la grilla del detalle. Vamos a llamar a un método, a una subrutina llamada actualizar grilla. Actualizar grilla está implementada en este mismo programa y vamos a ver qué es lo que hace. Directamente vuelve a cargar nuestra grilla mediante el método generar data tabla, pero el generar data tabla que recibe un select y recibe un objeto transaccional que sería mi transacción activa, mi transacción actual. ¿Qué hace este select? Es un select, si se fijan, a la tabla detalle venta, con un join a la tabla artículo, de manera a poder mostrar la descripción del artículo. Si se fijan, a.artículo.id, que sería el código del artículo, viene en este caso venta ID. Vamos a corregir esto. De esto solo me interesa el artículo ID, si está bien. No me interesa mostrar el ID de la venta en la grilla, no hace falta. Mostramos la descripción del artículo, la cantidad, está bien mostrar la cantidad, el precio y también el importe. From detalle venta, como les dije, se hizo un join con la tabla artículo, de manera que de la tabla artículo que tiene el alias A, podamos mostrar la descripción del artículo. Si se fijan, este select tiene un Word, porque de la tabla detalle venta a mí me interesa traer solamente los detalles que correspondan a mi ID de la cabecera actual de B venta ID. Entonces, gracias a la ejecución de esta línea es que hacemos una consulta en la tabla de detalle de venta, donde traemos todos los registros de la venta que estamos generando, y eso se muestra automáticamente en la grilla llamada DGB detalle, que sería esta grilla que ustedes ven acá. Entonces vamos a verificar un ratito lo que sería nuestro botón agregar, porque faltaría algo más, que sería justamente actualizar esto que ven acá, LBL total venta.
¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a invocar en este caso a lbltotalventa.text y le vamos a asignar lo siguiente. Voy a escribir todo el código y voy a explicar. En este caso sería atiendan acá. A este label que ven acá, que inicialmente está en 0, a su text nosotros le vamos a asignar lo que sería lo que ya tenía, pero convertido a número, convertido a decimal. En este caso era el 0, pero convertido a decimal, sería un valor numérico. 0 más precio por cantidad, porque precio por cantidad lo tenemos almacenado en B importe de detalle. Entonces, 0 más 10.000 es 10.000 el resultado de esto que yo tengo seleccionado. Pero lo meto dentro de una función llamada format, a la cual nosotros le podemos pasar esta máscara de manera que ese 10.000 tenga los separadores de miles. Entonces el format recibe un valor numérico en este caso, luego recibe la máscara y él formatea ese número y me retorna un string, por lo que yo le puedo asignar a mi propiedad text. Finalmente lo que hace esta grilla, esta línea, perdón, es ir acumulando, ir sumando los importes que voy agregando, pero hace uso de format para mostrarlo en el LBL total venta, pero con separador de 1000. Luego de eso podemos llamar a una función, a una subrutina llamada limpiar ingreso artículo, que se va a encargar ya de limpiar todo este sector nuevamente. O sea, yo selecciono un artículo, ingreso la cantidad, el precio ya está recuperado. Al agregar esto, se hacen todos los procesos que ya vimos, eso se ve reflejado en esta grilla y automáticamente estos controles son limpiados nuevamente, porque eso es lo que hace limpiar ingreso artículo. Deja sin selección el combo, deja en 0 la cantidad, deja en 0 el precio. Vamos a poner un punto de parada acá y vamos a probar el código. Ya se insertó en venta, selecciono un artículo, ingreso la cantidad. Al seleccionar el artículo ya me trajo el precio, le doy agregar y él se encarga de validar que se haya ingresado un artículo, que se haya ingresado la cantidad, recupera la existencia de ese producto, dice que hay 992 de ese artículo, recupera el último ID que generamos en habilitar detalle, dice que es el 12, ¿sí? Hace precio por cantidad y lo almacena en B importe detalle y ahí hace la validación de existencia. Yo estoy ingresando 2 como cantidad a vender. Si 2 supera a 992 va a saltar este mensaje, en este caso va a pasar el bloque else y ahí hace la inserción con mi ID de venta 2, con el producto que yo seleccioné, la cantidad 2, el precio 5.000 con un importe de 10.000 de precio por cantidad. Insertamos en detalle de venta. Luego nos vamos a actualizar la existencia del artículo, que sería actualizar, restar en este caso 2 del producto cuyo ID es igual a 4. Luego nos vamos y tomamos el registro de venta con el cual estamos trabajando y le actualizamos el monto de venta que inicialmente se había insertado con 0.
que sería ahora 10.000, es lo que va a venir a acumularse acá del ID de venta 12 en este caso. Luego llamamos a actualizar grilla, que como vimos hace un select a la tabla de detalle venta con, en este caso, con venta ID igual a 12. Eso ya tendría que verse reflejado en la grilla que tenemos en pantalla. Y a esto que estaba con 0, después de esta instrucción queda 10.000, con separador de miles como ven ahí. Finalmente llamamos al método limpiar ingreso artículo, que termina inicializando todos los controles. Y si se fijan, ya tenemos en pantalla este detalle. Voy a agregar ahora Coca-Cola 1 litro. Voy a vender uno de estos. Le doy a agregar y seguimos con el mismo proceso que acabamos de ver. Insertar el detalle siempre con el mismo ID de venta 12. Lo único que cambia es el ID del producto, del artículo. Ahora esto ya tiene 16.000. Entonces nuestro detalle ya queda de esta manera. Un registro en venta en el registro en detalle venta. El total mostrado también en la parte inferior. ¿Qué podría pasar acá y que tendríamos que codificar para que el programa esté completo? Antes de confirmar o cancelar la transacción, es que el usuario se pudo haber equivocado y necesite quitar un detalle. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que el usuario haga clic en el detalle que desea eliminar en cualquier parte y entonces ahí presionar esto, preguntarle al usuario si desea quitar, y si él dice que sí, tendríamos que hacer todo el proceso que hicimos acá, pero a la inversa. ¿Qué significa eso? Tendríamos que ir, en lugar de insertar un detalle, tendríamos que ir a eliminar un detalle, tendríamos que ir a reponer la existencia del artículo que habíamos vendido y tendríamos que ir a descontar el monto total de venta de acuerdo al monto que se quitó del detalle. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos al clic del botón eliminar y vamos a hacer todo esto que figura en este sector. El drama está en que nosotros deberíamos saber cuál es el detalle sobre el cual el usuario hizo clic. Entonces voy a seleccionar la grilla y vamos a buscar un evento llamado cell click. No es doble clic, sino cell click. En cualquiera de las celdas, si yo hago clic, se captura este evento. Entonces ahí yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable llamada row. Si se fijan, estoy creando una variable llamada row, pero el tipo de dato no es un tipo de dato convencional, sino que es un tipo de dato que hace referencia a fila de grilla. Estoy creando una variable capaz de almacenar una fila de un data grid view, fila de una grilla. Luego, a esa variable capaz de soportar fila, pero que no tiene ninguna fila todavía porque acabo de crear la variable, a esa fila yo le voy a asignar la fila actual de mi grilla, que sería en este caso, mi grilla se llama DGB detalle, y yo puedo hacer uso del método, en este caso current row, que me devuelve la fila actual. Si yo hice clic en la segunda fila en cualquier parte, current row me va a devolver la fila que hace referencia a la segunda fila. Y ya teniendo la fila recuperada, lo que necesitamos es recuperar los valores de las columnas que nos interesan. Y a nosotros nos interesa primeramente saber cuál es el ID del artículo que vamos a estar excluyendo del detalle. Y eso nosotros lo vamos a recuperar de esta manera. Row, que sería la fila, punto cell. Ahí le vamos a pasar nosotros el nombre de la columna. En este caso sería artículo ID la columna. Y vamos a hacer uso de su método value.
ya sabemos o ya recuperamos en este caso el ID del artículo que queremos excluir. Pero aparte del ID del producto que queremos excluir, necesitamos saber cuál fue la cantidad que se agregó en ese detalle. ¿Para qué la cantidad? Para irnos a reponer en la existencia del artículo. Entonces, vamos a recuperar de row.cells cantidad, que sería el nombre de la columna. Y finalmente necesito recuperar el importe de precio por cantidad que se había agregado en el detalle, porque ese importe yo me tengo que ir a descontar en este caso del total de la venta. Entonces voy a hacer lo siguiente: en vez de importe detalle, yo voy a asignar rows.cells importe, se llamaba esa columna dentro de mi grilla. Y con esto yo ya tengo almacenados los valores para que en caso de que el usuario necesite excluir una fila, podamos directamente hacer todas las reposiciones y los descuentos que correspondan. ¿Cuándo se ejecuta este evento? Cada vez que el usuario haga clic en cualquier parte de la grilla, nosotros ya estamos recuperando sin que nadie se dé cuenta el último artículo ID, el último valor de cantidad y el último valor de importe detalle sobre el cual se había hecho clic. Entonces, hago clic acá, yo ya tengo recuperado todos estos valores. Y si por ahí el usuario presiona este botón, ya vamos a tener todos los valores como para poder, como les dije, hacer las actualizaciones correspondientes. Pasemos al clic de este botón. Si se fijan, esto primero pregunta si está seguro. Como es una eliminación, algo crítico, vamos a preguntarle al usuario si está seguro. Si él dice que sí, nosotros vamos a llamar a ejecutar SQL y vamos a tener que eliminar ese detalle. Delete from detalle venta, donde venta ID sea igual a @1 and, que sería otra condición, porque si no le pongo el and, voy a estar eliminando todos los detalles de esta cabecera. No, yo necesito de esa cabecera un artículo en particular nada más. Entonces, and artículo ID sea igual a @2. Estoy en medio de una transacción, le paso transact. Luego van los valores de bVentaID, que es la variable donde yo identifiqué, donde yo almacené la venta que estoy generando. Y luego va bArtículo ID. ¿De dónde viene artículo ID? Justamente de esa recuperación que habíamos hecho acá. Apenas el usuario había hecho clic en una fila X. Entonces, con esto que ven acá, nosotros ya tenemos la eliminación de un registro nomás del detalle. Le pasamos la venta en cuestión y el artículo que estoy queriendo excluir de mi detalle. Seguidamente vamos a reponer la cantidad eliminada, dice. Entonces, vamos a hacer un ejecutar SQL, update, en este caso, artículo, set existencia es igual a existencia actual más @1. Where artículo ID es igual a @2. Estoy en medio de una transacción, le paso entonces transact. Seguidamente, ¿qué le voy a pasar a @1? La cantidad que habíamos recuperado acá. Esa es la cantidad que yo quiero reponer, la cantidad que se había agregado al detalle. ¿De qué artículo? Del artículo que también lo habíamos recuperado en el self click. Con esto ya tengo otra vez la existencia como tenía que ser antes de haberse agregado ese detalle. Seguidamente vamos a ir a actualizar la cabecera. Ejecutar SQL. Vamos a hacer un update a venta. Y vamos a setear monto venta
que va a ser igual a monto de venta menos @1, where venta ID es igual a @2. Estoy en medio de una transacción y en este caso le paso de importe de detalle, que fue justamente precio por cantidad recuperado acá al hacer clic en la grilla. Ese es el importe que tendría que ir yo a restar de mi total de venta, pero no de todos los registros, sino de la venta que yo almacené en venta ID. Luego dice, se muestra lo agregado en la grilla del detalle. En otras palabras, tendríamos que llamar nuevamente a nuestro método de actualizar grilla, que habíamos visto que lo que hace una consulta de manera a tener actualizada la grilla del medio. ¿Qué sigue? Luego de actualizar grilla tendríamos que irnos a actualizar el monto total que aparece acá. En este caso, como estamos quitando un detalle, ese importe tendríamos que restarlo. LBL total venta.text va a ser igual a format para el tema del separador de miles. Y ahí le vamos a pasar lo que ya tenía, LBL total venta.text. En este caso, menos de importe detalle. Y luego le pasamos la máscara que nos va a permitir visualizar esos datos separados con el separador de miles. En este caso, esto es lo mismo que aparecía en el agregar, pero a la inversa, porque acá estamos restando el importe que estamos quitando del detalle. Para poder agilizar un poquito más, vamos ya a codificar el botón aceptar y ahí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitarle un mensaje al usuario. Seguro de confirmar la venta. Y si él responde que sí, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a un método que está implementado en acceso datos que se llama confirmar transacción, que espera como parámetro, único parámetro, espera el objeto del tipo SQL transaction. Ese objeto nosotros lo tenemos en nuestra variable transact. Con esto, este método confirma los datos de la transacción y esos datos ya son aplicados directamente en la base de datos. Ahí recién van a estar disponibles en la base de datos. Luego llamamos a limpiar datos formulario y limpiar el sector de artículo que ya habíamos visto. Limpiar datos formularios lo que hace es básicamente limpiar los datos de la cabecera y luego recorre la grilla de manera a eliminar cada una de las filas de esa grilla. También muestra 0 nuevamente en el LBL total. Vuelve a habilitar nuestro botón que habíamos inhabilitado, en este caso habilitar detalle, e inhabilita los botones de confirmación o cancelación de la transacción. Esto que acabamos de hacer es lo mismo o casi lo mismo que tendríamos que hacer acá en el botón cancelar. Con la única diferencia es que el texto va a decir cancelar la transacción, cancelar la venta, y en lugar de llamar al método confirmar transacción, nosotros vamos a estar llamando a anular transacción, que sería el proceso inverso a una confirmación de transacción. Este proceso estaría haciendo un rollback y se estaría revirtiendo, volviendo para atrás todo lo que habíamos hecho con esa transacción hasta este punto. Quiero nomás también mostrarle que cuando nosotros estamos trabajando con el tema de agregar y quitar detalle,
Si se fijan, todo está dentro de un try catch. Si cualquiera de estos procesos da un error, en el try catch nosotros tendríamos que mostrar un mensaje, error al agregar detalle. Y si se dio un error, como les dije, es muy importante llamar a anular transacción. De esa manera, todo lo que hicimos, vamos a suponer, se insertó, se actualizó, pero esto dio error. Como va el bloque catch, anular transacción se va a encargar de deshacer todo lo que se hizo hasta ese punto. Es lo mismo que aparece en el eliminar. Si se fijan, aparece la llamada anular transacción. Siempre que hubo un error, llamamos a anular transacción, de manera de dejar los datos de forma correcta, los datos de manera consistente. Acá vamos a mostrar un mensaje. Error al quitar detalle. Y es todo lo que tendríamos que tener en cuenta para nuestro desarrollo. Vamos a revisar, a hacer una prueba final. Vamos a habilitar detalle. Vamos a comprar 3 Coca-Cola. Ya no hace falta el punto de parada. 15.000. Vamos a comprar 2 de 1 litro. Va a 27.000. Vamos a suponer que yo quiero quitar este detalle. Hago clic acá. En ese momento ya se ejecutó el cell click. Nosotros ya sabemos el código del artículo, lo tenemos en vcode artículo. Sabemos la cantidad que tendríamos que ir a reponer y sabemos el importe que tendríamos que ir a descontar acá. Entonces, al darle en el botón quitar, dice está seguro de eliminar, le damos sí. Si se fijan, volvió a eliminar el detalle, repuso esa cantidad en la tabla artículo, específicamente en el campo de existencia, y se va a actualizar nuevamente el monto total de la venta, con lo que el monto total de la venta ahora ya se visualiza nuevamente con 15.000. Vamos a agregar de vuelta, pero ahora quiero llevar 4. Esto es lo que finalmente corresponde. Le doy a aceptar y me pregunta, ¿estás seguro de confirmar la venta? Yo le doy sí y la venta se concretó. Toda la pantalla quedó limpia nuevamente como para poder iniciar ya otra transacción. Si nos vamos a la base de datos, vamos a hacer un select a la tabla venta. Y esta es la venta que yo acabo de concretar. Me generó en su momento el ID 13. Si voy a detalle venta y filtro venta ID igual a 13, tengo los dos detalles que recién agregué a mi detalle de venta justamente. 3 gaseosas de 5.000 y 4 gaseosas de 6.000. Este sería el resultado de nuestro proceso de venta que lo manejamos con transacciones. Siempre que trabajamos con una transacción activa, tendríamos que hacer uso de los métodos de acceso a datos que manejen un objeto transaccional en su lista de parámetros. No sé si hay alguna duda hasta acá. Algo no les quedó claro de manera a poder mostrarles de vuelta. Ya, Denis y Miguel, ¿qué tal?
Bueno, esto es lo que tendrían que manejar en base al contenido de transacciones. Transacciones hace referencia a una operación que internamente maneja N procesos que deberían manejarse como uno solo. ¿Por qué deberían manejarse como uno solo? Para mantener consistentes los datos. Porque si uno de esos procesos falla, no tiene sentido aplicar los cambios en la base de datos porque los datos finalmente van a quedar mal. Entonces, cuando nosotros tenemos enfrente un proceso y nos damos cuenta de que ese proceso había sido que involucra a varios subprocesos y que es importante que todos esos subprocesos se puedan concretar, ahí nosotros ya tenemos que darnos cuenta que necesitamos usar transacciones. Entonces, ahí, a partir de ahí, creamos un objeto transaccional, iniciamos la transacción, todos los subprocesos los manejamos vinculados a esa transacción en cuestión y si todo terminó de forma correcta, aplicamos o confirmamos la transacción. Ahí esos datos quedan aplicados finalmente en la base de datos. Si en medio de todo nuestro proceso se da algún tipo de error, nosotros directamente reversamos todo lo que hicimos ahí llamando al método anular transacción. Entonces, todo lo que hicimos ahí, un insert, un update, todos los deletes que habíamos hecho hasta ese momento vinculados a nuestra transacción, van a desaparecer de forma automática. El claro ejemplo es cuando estamos haciendo una venta y en medio de la venta se corta por ahí la red y nos quedamos sin red, sin conexión a la base de datos. Ahí se produce una excepción y si nosotros no manejábamos esto con transacciones, lo que habíamos aplicado hasta ahí queda en la base de datos y que tenemos como resultado por ejemplo, una cabecera con monto cero con n detalles o una cabecera que no tiene detalles y cosas así, datos inconsistentes. Manejando esa situación que yo acabo de mencionar con transacciones, como estábamos en medio de una transacción y se fue la luz o nos quedamos sin red o lo que fuese, pateé la UPS y se dio una excepción, en ese caso automáticamente se reversa todo. ¿Por qué? Porque llamamos en caso de excepciones a anular transacción o si se fue directamente la luz en medio de la transacción, como la misma nunca se confirmó, todo lo que se hizo hasta ese momento desaparece, no queda o no se aplica en la base de datos. Este es el contenido que les pido que vuelvan a mirar. Voy a subir el desarrollo completo, vuelvan a ver el video. Si tienen alguna duda, consulten y traten de entender el por qué se usan transacciones en dadas ciertas condiciones. Otra cosa, el examen final es de hoy en 15 y la mayor parte del examen final, su contenido es transacciones. Se va a dar seguramente un relato donde mediante ese relato ustedes tendrían que darse cuenta cuándo iniciar una transacción, qué hacer en medio de la transacción, cuándo confirmar la transacción y el código tiene que estar preparado obviamente para anularse la transacción en caso de errores. Hablando del examen final, les voy a compartir esto. Esto sería lo que tendríamos que tener en cuenta para el examen final. Vuelvo a repetir, tienen 15 días como para tener todo esto a mano, estar listos y no llevarnos sorpresas sobre la hora. Requisitos técnicos, se pide que tengan acceso a una máquina. Esa máquina tendría que tener una cámara, un micrófono y tendrían que poder escucharme, obviamente. Conexión a internet, correo electrónico institucional, esto yo ya había mencionado la clase pasada. Si no tienen el correo con el dominio de la UAA, el correo institucional, tienen que solicitarlo lo antes posible a la facultad. Y las herramientas que usamos a lo largo del curso sería el Visual Studio 2015 para arriba y el motor de base de datos SQL Server. Esto es lo que nosotros estuvimos usando a lo largo del curso. Es lo que se va a usar para el examen final. En cuanto al examen final, como les dije, es el 17
de 19 a 22 horas y va a ser a distancia, pero de forma presencial mediante una videoconferencia con esta herramienta que usamos también a lo largo del curso, que sería el Microsoft Teams. El día del examen, el profesor enviará la invitación a la videoconferencia a todos sus alumnos y publicará el link de acceso a la misma. El inicio de la videoconferencia será unos 30 minutos antes para ajustes de conexión, antes del inicio del examen. Ya 30 minutos antes, inclusive desde las 6, ya podemos estar nosotros viendo el tema de nuestra conexión. El mismo día del examen, el profesor publica su tema de examen en el espacio del examen final del curso en la plataforma eCampus como una tarea. Eso lo hicimos siempre así. En la medida que los alumnos se conecten a la videoconferencia del examen, deben exhibir su cédula de identidad para que yo pueda verificar eso y también comparar con mi lista de inscritos. ¿Qué se busca ahí? Evitar las suplantaciones de identidad. Realizada la verificación, el profesor autorizará al alumno a descargar el tema de examen y rendir. No pueden comenzar antes del examen. Durante el desarrollo del examen y en todo momento el alumno deberá estar conectado a la videoconferencia. Su presencia deberá ser visible y no usará celulares, salvo que desee comunicarse conmigo, ni audífonos o auriculares mediante dure el examen. Eso quedó claro. Ustedes tienen que tener un altavoz como para poder escucharme, no tener los auriculares puestos y tener a mano, con el auricular ahí cerca, ya tienen disponible el micrófono de ese auricular. Al culminar su examen, el alumno publicará el contenido en la solución de su examen. Eso lo hicimos siempre así, tendrían que subir el contenido a la tarea que yo habilité. El alumno deberá respetar el tiempo establecido. Una vez publicada su solución, el alumno informará, me van a comentar que terminaron, de manera que yo pueda verificar que subieron los archivos que corresponden. Y una vez que yo verifique que subieron los archivos que corresponden, ahí se van a poder desconectar de la videoconferencia. La publicación, la calificación se hará por medio de la aplicación, eso también siempre fue así. El examen consistirá en el desarrollo de una aplicación de escritorio del tipo Windows Form, que fue lo que desarrollamos a lo largo del curso. Durante la realización del examen se espera que el alumno esté conectado a la videoconferencia todo el tiempo que dure dicho examen, con la cámara encendida. De esta manera, si un alumno se desconecta por más de 10 minutos y no se reconecta ni se comunica conmigo, el profesor invalidará el examen al alumno y le dará la oportunidad de rendir en otra fecha que se fijará de común acuerdo, pero que no debe ser posterior a las 48 horas a la fecha del examen ordinario. Para estos casos, yo voy a tener que preparar otro tema de examen, no va a ser el mismo. Con el objetivo de evitar en lo posible el plagio de exámenes entre los alumnos, los exámenes con el mismo contenido muy similar, serán invalidados por fraude y con ello se aplicarán las sanciones establecidas por el reglamento. Tendrían que ir otra vez a la caja cero a verificar qué pasa en caso de fraude. No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Cómo sería eso? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Puedes habilitar igual tu micrófono? Sí, muy buena pregunta. El examen es con consulta, así como lo fueron todos los parciales. Ustedes pueden consultar materiales. Lo de transacciones. No, digo que el contenido central del examen final es el contenido de transacciones. A ver, yo voy a subir un temario, un tema de examen. En ese examen se va a estar haciendo un relato, pues se va a contar un caso en particular de algún negocio y ustedes leyendo ese relato tendrían que identificar, te referís a los recursos, te referís a las máquinas.
Sí, a ver, ¿qué, por ejemplo no tendrías vos todavía a mano de los requisitos técnicos? Que sería la node, o sea, una máquina igual, una máquina, conexión a internet, correo institucional y el visual con el SQL Server. De todo eso, ¿qué por ejemplo todavía no tenés a mano? Vamos por Diana. Sí, esa es una directiva a nivel institucional, justamente para que no tengamos ningún tipo de problemas con la herramienta Microsoft Teams. Es que se salió la directiva de que ustedes tienen que tener un correo institucional y si es que no lo tienen, tienen que solicitarlo, pueden llamar a la facultad a averiguar cómo le pueden proveer de ese correo. Después dice cámara, o sea, tengo pensando prestar una node para mostrarme por esa. Mira que sí, no hay problema. En una máquina vas a trabajar y la otra sería prestar espectacular. Ahí ya tenés solucionado el tema. El resultado del tercer parcial va a estar mañana de noche o a más tardar domingo al mediodía. Y para el tema del correo institucional, Diana, escribí por favor escribirle a la señora Liz Cano. Voy a verificar su correo. Ella te va a estar ayudando con ese tema o derivando con las personas responsables. Ah, mira, Martín dice que sí, sí, sí. Ah, es rápido había sido, qué bueno. Bueno, no sé si tiene alguna duda, alguna consulta. ¿Cómo sería tu correo para usar el OneDrive? Yo tengo entendido que es un correo con el dominio de la UAA. No sé si tiene alguna otra pregunta. El contenido, como le dije, de transacciones llega hasta acá. Por favor, estudien, revisen nuevamente el código y revisen nuevamente el video. Sí, averigua Miguel y ya con tiempo, por favor. Dale, muchísimas gracias a ustedes por participar y vamos a estar en contacto. Cualquier consulta que tengan, cualquier consulta que tengan, me avisan vía el campo y vemos. ¿Está bien? Buenas noches. Ah.
Martín, sí, voy a publicar en estos días. No, por temas del calendario, defensa no va a haber, pero sí, obviamente, una entrega final del proyecto. Dale, vamos a estar en contacto, nos vemos.